En Guatemala, la Semana Santa no es algo pequeño o intrascendente. Es probablemente en este tiempo, es probablemente una de las expresiones más visibles de la tradición en todo el país. No sé si usted lo sabía, pero la UNESCO declaró la Semana Santa en Antigua Guatemala como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2022. Las calles se llenan, las alfombras se preparan con detalle, las procesiones avanzan con solemnidad, miles de personas participan en toda esta celebración. Sin embargo, es interesante cómo, a pesar de que somos un país donde es una celebración tan importante, recordemos que en esta semana se celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Pero lo interesante es que a pesar de esto, ser un país donde esta celebración es tan importante, tan grande, tan masiva, ese mismo país que celebra con tanta intensidad la muerte de Cristo y la resurrección, también lucha con altos niveles de violencia, corrupción, injusticia. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible recordar la cruz, celebrar la cruz y al mismo tiempo vivir tan lejos en el día a día de su significado? Sin embargo, hay otro extremo, hermanos. Muchas veces los cristianos pareciera ser que huyendo de esa idea se vuelve una semana más, una semana donde podemos descansar, disfrutar de cosas que quizás en otro tiempo no podemos hacer, pasear, etc. Algo como casi intrascendente. O muchas veces celebramos cosas que son sumamente importantes para la historia de la iglesia, como la Reforma. Pero pareciera que la semana en la que Cristo murió y resucitó ya no es tan importante para los cristianos. Y quiero mencionar esto porque obviamente estamos al inicio de la semana que llamamos Semana Santa. Quizá el problema no es celebrar la cruz, sino el reconocer cuál es la mejor forma de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Y creo que eso debe de ser, hermanos, no solamente en una semana, sino cada día de nuestra vida. Cada día debe de ser un día en el cual celebremos la cruz. No como un evento que tenemos que admirar, no como una tradición de una vez cada año, sino celebrar la cruz como aquel momento en el que Dios actuó para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Cristo murió, nos reconcilió con el Padre, pero Él también quiere que vivamos ahora para Él. Hermanos, la cruz es algo digno de ser celebrado, pues nos abrió el camino para una vida completamente nueva. Y es por eso, si es cierto entonces, la verdadera pregunta no es, ¿debemos celebrar la Semana Santa? Sino, la primera pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús? Y si tu respuesta es sí, entonces surge otra pregunta. ¿Qué trascendencia tiene eso en nuestra vida, en el día a día? Y es exactamente lo que el apóstol Pablo nos ayuda a entender en el texto de esta mañana, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 20. El título del sermón en esta mañana es La cruz que nos reconcilia y nos envía. La cruz que nos reconcilia y nos envía. Le pido que busquen el texto. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 20. Vamos a ver aquí, hermanos, que Pablo no solamente nos dice que Cristo murió, sino que nos recuerda qué logró con su muerte.
recuerda cómo ese acto ha transformado nuestra vida. Y si vamos a entender correctamente lo que estamos celebrando en esta próxima semana, necesitamos ir más allá de una tradición y ver qué hizo Dios realmente en la cruz. En esta mañana Dios nos va a enseñar por medio de su palabra que porque Dios nos reconcilió en Cristo, vivamos para Él y proclamémosle. Porque Dios nos reconcilió en Cristo, vivamos para Él y proclamémosle. Quiero que veamos los primeros versículos de nuestra porción y vamos a ver una verdad ahí. Y es el reconocer que debemos de vivir para Dios porque rendiremos cuentas a Él. Debemos vivir para Dios porque rendiremos cuentas a Él. Hermanos, Pablo comienza este pasaje mirando hacia adelante, mirando hacia una realidad que muchas veces evitamos pensar. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es por eso que Pablo dice lo siguiente, versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para que los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, conociendo el temor del Señor. No está hablando de simplemente un temor, es literalmente para algunos es un terror. Y yo sé que esa palabra puede generarnos una idea negativa. Pero hermanos, cuando conocemos a Dios, el saber que Él es fuego consumidor nos genera terror. Pero también podemos reconocer que Él es un Dios misericordioso. Creo que son dos verdades que no deben ser olvidadas. No debemos ver a Dios solo como un Dios amoroso y misericordioso y olvidarnos que Él es santo y justo. Pero tampoco creo que debemos ver a Dios solamente como ese juez justo, implacable. Y Pablo está recordando esta verdad. Dice que quienes tenemos esa conciencia del temor del Señor, de quién es el Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, en la medida en que nosotros conocemos a Dios, entendemos que hay un sentido de urgencia. Entendemos que los hombres necesitan conocer a Dios. Entendemos que tenemos un llamado que cumplir. Ser luz, manifestar a Dios en nuestra vida. Vivir con transparencia la luz del Evangelio. Y eso es posible porque reconocemos lo que Dios ha hecho. Y lo digo en el contexto donde iniciamos la celebración de la Semana Santa, porque es una semana donde en teoría constantemente recordamos esa verdad. Recordamos que Jesús murió. Y vemos que hace un contraste muy importante. A quienes viven para lo externo, probablemente su realidad sea otra y la forma en que vea este acontecimiento de la cruz sea otro. Pero el verdadero creyente vive para lo que Dios lo ha creado. Para Él, para su gloria. No para impresionar, no para aparentar, no para sostener una imagen. Y es que lo contradictorio es eso. ¿Cómo es que un país que es tan devoto en la celebración de la muerte y la resurrección de Jesús sea a la vez un país donde hay corrupción, violencia, muerte de una manera tan fuerte? ¿Será acaso que quizás como país hay una religión aparente, una aparente imagen de piedad que dura una semana y luego desaparece? Damos oportunidad, hermanos, los verdaderos creyentes no debemos dar oportunidad de estar orgullosos de nosotros mismos.
Porque, seamos honestos, si fuera así, por lo que nos deberíamos de sentir orgullosos, a la vez nos debería de hacernos sentir avergonzados. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por mí. Pero vemos que esta oportunidad de no estar orgullosos de nosotros mismos, como lo dice el versículo 12, también tiene un propósito, el dar una respuesta para los que se jactan. ¿Se jactan en qué? En las apariencias y no en el corazón. Falsos líderes, falsos creyentes. Y pareciera que este inicio del sermón, pastor, le está tirando duro a los católicos romanos. No, estoy hablando a la iglesia. Muchas personas evalúan el ministerio por estándares humanos y en el tiempo de Pablo estaba pasando. Si usted ve el contexto de lo que Pablo está argumentando aquí, Pablo está defendiendo el ministerio de la proclamación del evangelio. Porque muchos estaban criticando a Pablo por eso. Porque él no cumplía con los estándares que la cultura esperaba de un líder religioso. Porque su mensaje no era el mensaje que más se adaptaba a la cultura de la iglesia de Corinto o de la ciudad de Corinto. Muchos despreciaban a Pablo por cierta debilidad que miraban en él. Valoraban más lo espectacular que lo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo, hay personas que se sienten orgullosos de lo que otros ven, pero no de lo que realmente Dios ve. Hay personas que construyen su identidad en cómo se ven espiritualmente ante los demás. La base de su identidad está en cómo los demás los ven, espiritualmente hablando. Pero no en lo que realmente son delante de Dios. Hermanos, delante de Dios estamos desnudos. Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. ¿Podríamos nosotros acaso ser engañados por la religión y poder vivir una religión basada en apariencias y no en un fruto del verdadero evangelio obrando en nuestra vida? Son cosas que hoy, en esta semana, podemos meditar y debemos hacerlo. Porque si hay una forma de celebrar la cruz, es rendirnos a Cristo. No solo en tradiciones, y no estoy hablando solo de tradiciones católicas romanas, estoy hablando de tradiciones evangélicas. Personas que viven en una aparente piedad, pero su corazón está lejos del Señor. El verdadero cristianismo, hermanos, no se trata de cómo te ves, sino de cómo vives delante de Dios. De hecho, en la Reforma se establece una consigna, una frase, coram Deo. Todos los días estamos delante de la faz del rostro de Dios. ¿Cómo podemos celebrar la cruz? No solo esta semana, toda nuestra vida. Es viviendo delante de Dios como Él es digno que vivamos. Es una vida delante de Dios y Pablo está respondiendo a críticas implícitas que están y que la vemos en el contexto porque algunos lo veían a él como un fanático. Otros esperaban que fuera más presentable o que hablara mejor. Porque aunque usted no lo crea, Pablo no era el mejor orador. Enseñaba mucho mejor otros. Para algunos Pablo estaba loco. Y en el contexto de Corinto, Pablo predicaba con intensidad y urgencia, vivía con sacrificio, rechazaba el prestigio, hablaba del juicio, del pecado, de la cruz como respuesta a eso. Pero la cultura de ese tiempo, en el contexto de Corinto, de la iglesia de Corinto, se valoraba más la elocuencia, se valoraba más la imagen, se valoraba más el éxito. Y parecía que lo que Pablo exponía era irracional.
Lo que está pasando en realidad, hermanos, es que Pablo, al vivir el Evangelio, no se ajusta a lo que la cultura espera, a lo que las tradiciones esperan, sino más bien a él no le interesa parecer como alguien importante, equilibrado, digno de admiración, sino más bien él espera ser fiel a Dios, pero útil a otros. Y si hay una forma en que podemos celebrar la cruz hoy y siempre, es de esa manera. Rendirnos al Señor, pero también servir a sus propósitos. Pablo no es, y de hecho él dice algo tan interesante, y se lo voy a parafrasear como, ¿cómo podría él estarle diciendo esto a la iglesia? Si ustedes piensan que yo soy exagerado, es porque vivo para Dios. Y si ven en mí sobriedad, es porque quiero servirles a ustedes. En cualquier caso, él no estaba dispuesto a vivir por su imagen, sino para Dios y en servicio a los demás. Hoy en día, especialmente en redes sociales, hermanos, algo que todos entendemos muy bien es la presión de cómo nos perciben los demás. Hoy, en nuestro tiempo, la gente cuida qué publica, cómo se ve, qué dijeron, qué comentaron. Y eso no es exclusivo de este tiempo en las redes sociales. Simplemente eso, las redes sociales han resaltado algo que siempre ha estado ahí. La preocupación que tenemos todo el tiempo de qué van a pensar de mí. ¿Nunca has pensado eso? ¿Qué te estoy pretendiendo decir a la luz de lo que Pablo está exponiendo? Hermanos, una vida cristiana no se basa en esa idea. ¿Qué van a pensar de mí y los demás? La preocupación debería de ser qué va a pensar Dios de mí. Porque cuando tú empieces a hablar abiertamente de Cristo, cuando tú rechaces prácticas en tu trabajo por temas de integridad, cuando vivas con convicciones claras que son contrarias a la cultura, cuando tú comienzas a compartir el Evangelio, aunque eso sea incómodo para otros, vas a empezar a escuchar voces que te dirán, qué exagerado qué cuadrado, qué religioso, qué extremo se ha puesto, qué intenso. Pero es en esos momentos, hermanos, es que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Voy a vivir para parecer una persona equilibrada o correctamente para los demás? ¿Políticamente correcto? ¿O vamos a ser fieles a Dios? Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Si parecemos locos, bueno, es para Dios. Es como que Él les esté diciendo, es que entiendan, yo no estoy viviendo para ustedes, para que ustedes me aprueben, yo vivo para agradar a Dios. Hermanos, esa frase podría pensarse que es una frase orgullosa, pero al contrario, es una frase llena de humildad. Pero también dice, si estamos cuerdos es para vosotros, es decir, y cuando actúo con sobriedad es porque quiero servir a la iglesia, no porque quiero impresionar a alguien. Si hay una forma de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo es vivir en integridad delante de Dios. El problema es que hoy muchos cristianos viven tratando de parecer normales ante el mundo, dejando de ser fieles delante de Dios. No vivamos para la opinión de las personas, hermanos, sino para Dios y para el servicio de Él, de sus propósitos. No vivamos para la aprobación humana, no ajustes a tu vida a las expectativas culturales, vivamos para Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con la cruz? Hermanos, tiene que ver todo con la cruz. La vida cristiana no se vive en el escenario de las personas, se vive delante de los ojos de Dios.
El que vive para Dios parecerá exagerado a este mundo, pero recordemos que daremos cuentas al Señor. Daremos cuentas a Él, vivamos delante de Él, en integridad, no en apariencias. Porque Dios nos reconcilió en Cristo, hermanos. Vivamos para Él y proclamémosle. Eso es lo que Pablo nos está enseñando a través de este texto. Pablo no se queda solo en la responsabilidad delante de Dios, sino nos lleva a pensar en algo más profundo. ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra vida a raíz de Cristo? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra vida a raíz de la muerte y la resurrección de Jesús? Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Vivamos para Cristo porque su muerte nos transformó. El Evangelio responde a la mayor necesidad del ser humano. ¿Cuál es la mayor necesidad que el ser humano tiene? Ser reconciliado con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. El ser reconciliados con Dios es la mayor necesidad que todos los seres humanos tenemos. Hermanos, y eso es algo que no se puede suplir con prácticas religiosas. No se puede suplir con tradiciones. No importa cuántos kilómetros tú camines de rodillas y tus rodillas sangren. Eso no te va a reconciliar con Dios. No importa de cuántos cultos a la semana tú participes. Eso no te va a reconciliar con Dios. No importa cuántos libros tú leas. Eso no te va a reconciliar con Dios. ¿Cuántas veces tú leas la Biblia de par a par, de principio a fin? Y eso es lo que Pablo quiere hacer pensar a la iglesia. Y creo que debemos de meditar en eso nosotros hoy. Lo que Cristo hizo es necesario. ¿Por qué? Y no solamente necesario, es indispensable. Porque entonces, hermanos, Cristo se vuelve nuestro sustituto. Cristo es el medio para la reconciliación. Y Cristo es quien nos pone delante de Dios, ante su presencia. Mire lo que dice el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe. Habiendo llegado a esta conclusión, 2 puntos. ¿Cuál conclusión? Que uno murió por todos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por consiguiente, todos murieron. ¿De quién está hablando? De los creyentes. Y por todos murió. ¿De quién está hablando ahí? Vuelve a hablar de Cristo. ¿Ve cómo hay una dinámica entre hablar de Cristo y luego habla de los creyentes? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Hermanos, la mejor manera en que podemos celebrar la muerte y la resurrección de Jesús es viviendo para Él. La palabra premia significa presionar, significa impulsar, significa dominar, significa controlar. El amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos controla, nos domina. No te deja vivir igual. El amor de Cristo que nos mostró al morir por nosotros. Cuando llegamos a la comprensión del amor de Cristo, eso nos impulsa, hermanos, a vivir para Él. Muchos piensan, debo amar más a Cristo para vivir mejor. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, cuando entiendes cuánto Cristo te amó, entonces tu vida cambia. Y ese amor que hemos recibido en Cristo nos impulsa a caminar para Él. Cambia nuestra vida, nos transforma, nos hace amarle a Él, nos hace valorarlo como nuestro más grande tesoro, nos hace decir, yo no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para aquel que murió y resucitó por mí. La muerte de Cristo por nosotros es la fuerza que transforma y dirige completamente nuestra vida, hermanos. Para todos aquellos que su fe está en Cristo Jesús.
murió en lugar de los creyentes, murió para beneficio de los creyentes, murió en representación de los creyentes. ¿Para qué? Porque Cristo se despojó de su deidad, se autolimitó en su deidad. ¿Por qué dejó el trono? Porque el creador de todas las cosas se humilló a sí mismo tomando forma de criatura, asumiendo las limitaciones de una criatura. Tener que limitarse al tiempo, al espacio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, con el Padre. Para que vivamos ahora para Él, para transformarnos, para que disfrutemos de la vida eterna, para que ya no vivamos para nosotros mismos, porque entendamos, hermanos, el vivir para nosotros mismos es esclavitud. El vivir para nosotros mismos es la esencia del pecado, es la raíz de la rebelión, es la autonomía del corazón. Cristo no solamente nos salva del castigo, nos salva de la esclavitud, del pecado. Y nos abre un nuevo camino, lleno de luz, de esperanza, de amor, de perdón. Cristo ahora es el centro, Cristo es el Señor, y por lo tanto Cristo define nuestro propósito. Si hay una forma en esta semana de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, es reconociendo esta verdad. Que ya no vivo para mí. Vivo para aquel que murió y resucitó, y no lo veo como un castigo, como una carga, sino como una bendición, como una gracia. Él vive, reina, gobierna sobre todo, incluyendo mi vida. Y gloria a Dios por el tipo de rey que tenemos sobre nosotros. Un rey bueno, misericordioso, justo, santo, que nos ama, que cuida de nosotros, que nos provee de todo lo que necesitamos. Cristo murió por ti. Tu vida ya no te pertenece. Y eso afecta a nuestra identidad. Ya no somos autónomos. Ya no debemos vernos como dueños de nuestra vida. Porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados con su sangre. Le pertenecemos a Él. Hermanos, esto tiene afectaciones en nuestras decisiones. La pregunta clave es, ¿esto es para mí o para Cristo? Piensa. ¿En dónde están tus afectos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestro recurso, dónde están nuestros anhelos? ¿Esto es para mí o para Cristo? Prioridades en tiempo, recursos, metas. Es que, hermanos, cambia todo. Porque Cristo se vuelve el centro. Cambia nuestro propósito. Ya no vivimos para buscar el éxito, la comodidad, el reconocimiento, la gloria de este mundo, las cosas pasajeras y vanas que antes anhelábamos. Ahora lo anhelamos a Él. Anhelamos su reino. Anhelamos vivir por Él y para Él. Y esa conciencia tiene consecuencias. Mira el versículo 16. De manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Saben que esta valoración no solamente es una valoración a nosotros mismos, es una valoración a los demás. Ya no evaluamos a las personas de manera superficial. Ya no evaluamos a nuestros hermanos de manera superficial. Ya no evaluamos nuestra iglesia local de manera superficial, bajo estándares humanos. Sino vemos ahora a las personas a la luz de Cristo, con una perspectiva correcta.
El evangelio cambia cómo ves a los demás. Ya no es o eres exitoso o eres un fracasado. O eres importante, VIP, o eres insignificante. Ves pecadores necesitados de reconciliación con Dios. Ves personas que han sido compradas con el valor de la sangre de Cristo y que tienen un valor eterno. Ves esa nueva creación. El saber que las cosas viejas pasaron. Hermanos, ¿somos conscientes de eso en nuestra vida? Ya la vieja forma de pensar ya pasó. La vieja forma de vivir ya pasó. La vieja forma de divertirnos ya pasó. La vieja forma de ver las cosas ya pasó, porque ahora somos nuevos en Cristo. Y tenemos una nueva forma de ver la vida. Tenemos una nueva forma de ver los problemas, tenemos una nueva forma de ver las situaciones que enfrentamos, tenemos una nueva forma de ver el matrimonio, la familia, tenemos una nueva forma de ver el trabajo. Porque para nosotros todo ha sido hecho nuevo. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva esperanza, una verdadera esperanza. Tenemos una nueva vida. La reconciliación en Cristo, hermano, no solo cambia tu posición delante de Dios, cambia completamente la manera de ver a Cristo, a los demás y a ti mismo. ¿Cómo ves a Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Como una figura religiosa o como un Señor, aquel que es tu Salvador? ¿Cómo ves a las personas? La valoración ya no es por la apariencia, por el conocimiento, por el apellido, por el vehículo que maneja, por la ropa que usa. Estamos viendo a los demás conforme a esa nueva naturaleza. ¿Cómo te ves a ti mismo? Es que, hermanos, lo hermoso de que ahora estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas es que nuestro pasado, nuestras fallas, nuestro pecado ya no nos define. Somos una nueva creación en Cristo. El Evangelio no solo cambia nuestro destino, cambia nuestra manera de verlo todo. Cuando Cristo te transforma, cambia tus ojos, cómo tus ojos ven las circunstancias. Entiendes que eres perdonado y que tienes una nueva vida en Cristo. Y vivimos así, actuamos así. Vivimos para Cristo porque su muerte nos transformó. Porque nos muestra que nuestra transformación no ha sido algo moralista. No es simplemente cambiar una conducta por otra. Ha cambiado nuestra identidad. Éramos enemigos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Jonathan Edwards dice: la evidencia más segura de haber sido transformados por la gracia es un corazón que ya no vive para sí mismo. Hoy que iniciamos la semana que llamamos Semana Santa, es un buen día para reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo cada día? ¿La estamos valorando? Y si es así, hermanos, vamos a vivir para Cristo, pero también vamos a proclamarle. Y ese es el tercer punto en esta mañana. Proclamémosle porque Dios nos confió su mensaje. Versículo 18, y todo esto procede de Dios. El que hayamos sido salvados, el que Cristo murió por nosotros, el que hemos sido perdonados y que ahora ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ven los efectos de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida? Nos da una nueva identidad, pero también nos da propósito.
¿Cuál es el propósito de tu vida? Estás joven, empezando tu vida, en la flor de la juventud. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Quizás ya eres una persona de tercera edad, pero los años que te quedan, ¿cuál es el propósito? Cristo nos ha dado un propósito, hermanos. Un propósito que trasciende a nosotros mismos. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Versículo 19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, el Evangelio mismo. Quiero que pienses por un momento. ¿Somos conscientes de los efectos, de las bendiciones, de la trascendencia de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida? Sí, pastor, yo vivo para el Señor. Porque ese es el propósito, ¿se recuerdan? Pablo nos acaba de decir, si vivimos, para Él vivimos. Ya no vivan para ustedes mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Pastor, yo vivo para el Señor. Pero ¿te das cuenta que vivir para el Señor implica también vivir para sus propósitos? Si no es tan contradictorio como decir, yo vivo para mi familia, pero no me preocupo por proveerle. Yo vivo para mis hijos, pero no me preocupo por su educación. Es como decir, yo vivo para mi educación, pero no me gusta ir a clases, yo no estudio. Es como decir, vivir para Cristo, pero no me preocupo por el ministerio que me delegó para ser su representante. Hermanos, su grandiosa, bondadosa y gloriosa obra en la cruz, por medio de la cual nos reconcilió con Dios, ahora se nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Esa gracia no solo es para que tú la recibas y disfrutes de ella y te la quedes. Es para que la compartas con otros. Este ministerio se desarrolla no por medio de nuestro testimonio, sino por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo creerán de aquel que no han oído y cómo irán si no hay quien les predique? El Evangelio es poder de Dios para salvación. No es cumplir el ministerio diciéndole a alguien, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Que ese te invito a la iglesia sea el final de una exposición de quién es Cristo. Los que somos hijos de Dios somos también representantes de Él. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador, hermanos? ¿Qué hace el embajador de Italia en Guatemala? ¿Qué hace? Aparte de pasar en reuniones y comiendo y ¿qué hace? Representar. Habla en nombre de. Hermanos, ¿somos conscientes que somos embajadores de Cristo? Por tanto, debemos reconocer que, mire lo que dice el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Como si rogamos por medio de nosotros, como si Dios mismo estuviera rogando por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. El vivir para Cristo, hermanos, es reconocer esta verdad. Que somos aquellos que Dios ha llamado para representarle a Él, para transmitir el Evangelio, la reconciliación, para resolver el mayor problema de la humanidad. Muchas personas quieren cambiar el mundo a través de su profesión, de lo que hacen, de un producto. Pero si hay algo que puede transformar un corazón es el Evangelio. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser instrumentos para que otros se reconcilien con Dios.
Es como que si Dios mismo estuviera rogando por medio nuestro, reconciliaos. Es urgente, te lo suplico, escúchame. Mira, es que no me interesa, es que es demasiado importante el mensaje, me tienes que escuchar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esa es la más grande noticia. Pero no seamos egoístas, no seamos orgullosos, no seamos negligentes. Vivamos para Cristo. Pero el vivir para Cristo implica proclamar su evangelio. Si hay la mejor manera de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo esta semana y todos los días es vivir para Cristo. Pero eso implica, hermanos, reconocer que somos llamados a proclamarle a Él, a cumplir un propósito en este mundo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu más grande anhelo? ¿Una casa? ¿Ver a nuestros hijos graduados de profesionales? ¿Ver a nuestros bisnietos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, hermanos. En su nombre deberíamos de rogar a los demás, tener esa actitud, reconciliados por Dios. ¿Han visto ustedes rogar a alguien? Piensen en alguien que han visto rogar. Yo me acuerdo de mis hijos cuando me han rogado me acuerdo de estudiantes al final del ciclo rogar porque les suba medio punto. Esa debería ser nuestra actitud. Ay, qué fea que se pudra en el infierno. Yo ya le dije. Hermanos, parece chiste y quizás no lo decimos, pero pareciera que esa es nuestra actitud, con nuestra indiferencia. El que las personas puedan escuchar que hay esperanza. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como que si rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la cruz no solo nos reconcilia con Dios, define nuestra vida, pero también nos envía a cumplir una misión. John Stott, y quiero terminar con esta frase, la cruz no solo es el medio de nuestra salvación, es el modelo de nuestra vida. Hoy hemos sido llamados todos nosotros a una sola cosa. Tú y yo hemos recibido un llamamiento de parte de Dios en esta mañana. ¿Y cuál es ese llamamiento? Porque Dios nos reconcilió con Cristo. Vivamos para Él y proclamémosle. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.